Dice, es importante o indispensable que la mujer se ponga tapada su cabeza en reunión o en el estudio de la Biblia. Digamos, lo que nos dice Paulus, ¿verdad? Y por si algo está grabado el estudio entero, por si lo quieren oír con cada detalle, si quiere también lo veo de la escritura, ¿verdad? No sé cuánta necesidad haya, ustedes me dirán. Lo bueno es que me pueden decir en vivo, entonces en dos toques lo hacemos. Paulus habla, bueno, lo dice de una manera muy directa cuando dice la mujer que no se quiera tapar que se rape la cabeza, pero si le da vergüenza raparse, entonces que se tape. Por ok, voy a buscar. Lo que habla Paulus es que por lo que sucede, el hecho de que se abre el cielo, por decirlo así, los ángeles llegan a tener un contacto directo o pueden ver de una manera más clara a las mujeres cuando oran y cuando profetizan, es que Pablo dice se cubran la cabeza, porque viene siendo como ponerse un anillo de matrimonio, por decirlo así, para que si la ve un ángel o un espíritu, no se meta con la persona, con la mujer, porque sabe que tiene una cabeza. Porque, bueno, recuerdan, por ejemplo, lo que leíamos también en Filipos, de que hay espíritus femeninos, hay espíritus masculinos. Los espíritus masculinos buscan cuerpos femeninos para poseer, los espíritus masculinos buscan mujeres para poseer, porque los espíritus malignos salieron de los gigantes y esos eran femeninos y masculinos. Entonces, lo que representa el matrimonio y ese ejemplo que di del anillo es como lo que llega a suceder también con Mashiach. El hecho de cuando llegamos a Mashiach y él se vuelve nuestra cabeza, debemos, a través de nuestras obras, a través de la unción de la Ruach sobre nosotros, los otros espíritus saben que no se pueden meter con nosotros, porque ya le pertenecemos a alguien, así como, por ejemplo, una mujer diría, no, no puedo, pues ve al anillo, ya tengo a mi marido. Entonces, el velo viene siendo eso en el sentido espiritual y una forma en que la mujer muestra su sujeción a Mashiach, así como el hombre destapándose muestra su sujeción a Mashiach. Entonces, por eso, digamos, aunque, por ejemplo, yo en las canciones salgo con gorra muchas veces por el hecho de que aparece el nombre, dando a entender, ¿verdad?, lo que está en mi cabeza o quién me cubre o quién es mi cabeza, cuando se trata de orar o incluso predicar, porque la escritura habla de que el testimonio de Mashiach es el espíritu de profecía, entonces no uso gorra, porque estaría respetando, ¿verdad?, me estaría cubriendo. Entonces por eso lo hago. Pero sí, en el sentido de la mujer, no es indispensable que cuando está en una reunión, es indispensable cuando ora y cuando profetiza. Entonces siento profecía, seguro. Pero repito, es una forma de respeto, básicamente, una forma de sujeción. Bueno, como lo acabas de decir, 1 Corintios 11, voy a leer desde el primero. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Mashiach. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón. Pero esto es algo que siempre menciono, que es muy importante. Bueno, cuando leo esto, claramente hablamos del tema, muy importante entenderlo y que las mujeres lo entiendan, bueno, que los hombres lo entiendan principalmente, obviamente. Y segundo, que la mujer que le cuesta sujetarse al hombre que escogió como marido, entienda, porque hay muchas mujeres que les cuesta sujetarse porque piensan o sienten que el hombre no se tiene que sujetar a nadie, ella sí, ¿verdad? Como, ¿por qué él hace lo que le da la gana, yo no puedo? El hombre no debería hacer lo que le da la gana, debería hacer lo que Yahweh le manda. Debería ser la voluntad de Yahweh, sujetarse a Yahweh, y por eso la mujer se sujeta al hombre, los hijos a la mujer y al hombre, los dos, o toda la familia, al padre. De hecho, en la escritura cuando dice que el padre hizo a la mujer como ayuda idónea, en hebreo original dice que hizo a la mujer una ayuda en contra suya, o enfrente suyo, se podría traducir, pero algo que está enfrente está en contra. Entonces, el punto es que si el hombre se sale del camino de Yahweh, entonces la mujer se pone en contra, y no lo hace conscientemente, en la mayoría de los casos, es algo para lo cual se podría decir está en la vida de un hombre, para ayudarlo a ser el mejor hombre que pueda ser y sirva a Yahweh como tiene que ser, y así entre los dos hacer una familia, una comunidad, hombres de bien, justos, mujeres prudentes, etc. Entonces, también obviamente es por esa relación que acabo de mencionar en las palabras que se mencionan al hablar del matrimonio,
y de la mujer en el aspecto del matrimonio como ayuda idónea o ayuda en contra de, es algo que si no se llega a manejar bien, obviamente la mujer va a estar en contra de, y punto. No por el hecho de Yahweh o no, simplemente porque le da la gana estar en contra de lo que el marido diga. Entonces es algo en lo que puede caerse si no se tiene al padre como ancla, ¿verdad? Como lo que lo sostiene a uno, fundamento. Ahora bien, repito, pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Elohim es la cabeza de Mashiach. Elohim, ¿verdad? Yahweh es la cabeza de Mashiach. También es importante esto. Yahweh es la cabeza de Mashiach. Mashiach tiene un líder, y es Yahweh, su padre. Eso muestra que son dos diferentes. Porque ¿cómo puedo ser yo más grande que yo? ¿Verdad? Yahushua dijo, el padre mayor es que yo. Entonces, como siempre digo, y yo creo que eso yo lo debería patentar porque mira cómo me gusta. Yahushua no dijo, yo soy el destino, él dijo, yo soy el camino. Y con eso no le estoy quitando absolutamente nada a Yahushua, que quede claro. Simplemente quiero dejar claro esto porque es una doctrina que se dice que es exactamente lo mismo. Entonces la gente se queda en Yahushua como si fuera el destino y es como si fuera un sillón. En vez de ir del camino, ir en el camino, haciendo las obras que tiene que hacer, sacudiéndose del polvo que se le vaya a pegar de camino. Por eso Yahushua lavó los pies de los discípulos. Se acuesta como si ya hubieran llegado y dicen, por la gracia, como dicen ellos, ¿verdad? Así soy salvo, sin hacer absolutamente nada por la vida, por cambiarse a sí mismos y por ayudar a los hermanos, al prójimo, etc. Entonces, todo varón, bueno, y el varón es la cabeza de la mujer, y Yahweh es la cabeza de Mashiach. Después dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Tanto quiero honrar yo que me quedé pelón. Mentira, eso no fue adrede. Pero... no, claramente, no, de hecho yo antes de siempre era pelón, pero no necesariamente por esto, pero bendito Yahweh que ahí se cumple. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra su cabeza. Porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Otra cosa que he venido viendo en lo de la anatomía del alma, por ejemplo, es que el cabello, los cabellos representan puertas. Entonces, una de las razones por las que el hombre de varios años se queda calvo es porque representa que llegó a un nivel, debería haber llegado a un nivel de madurez intelectual en el cual lo que ha llegado a aprender y a entender a través de los años ahora se puede revelar. Ver a alguien que pasa, por ejemplo, pasa de ser un estudiante a ser un maestro, en el sentido de ya poder revelar lo que ha venido aprendiendo a través de los años. Entonces queda, ¿verdad? Hasta que brilla la cabeza, ¿verdad? Por el resplandor. Por otro lado, eso es como la mujer al taparse, como estamos viendo aquí, es como el equivalente, pero al ser, se podría hablar de un complemento el uno del otro, hombre y mujer. Obviamente en un complemento lo que no tiene uno lo tiene el otro y viceversa, y por ende si uno se tapa el otro no. En este caso la mujer se tapa, el hombre no se tapa la cabeza. Y el estar descubierta la cabeza es como puertas abiertas. Por ende la mujer que tiene cabeza es como que ya cerró la puerta para que no entre ningún hombre, porque ya tiene un marido, ¿verdad? Para que no entre nada. Además de eso, también hay algo particular que el hombre normalmente es más dado a, ¿verdad? Por el hecho de que, como se dio en el inicio, se supone, el hombre tiene que salir de la casa, ir y traer el sustento, mientras que la mujer normalmente, ¿verdad? Se quedaba en la casa y hacía todo lo que tenía que hacer para mantener el hogar y construirlo, como dice la escritura. Entonces,
vemos también eso como puerta abierta en lo que respecta al hombre, porque es de afuera, y la mujer adentro, puerta cerrada con lo que respecta el cubrirse o no cubrirse. Y también con eso que está diciendo, no que se conecte tanto con esto, pero eso, el hecho de cómo el hombre está más conectado con afuera, la mujer con dentro, eso también se da con la familia, en el sentido que normalmente la mujer está más concentrada o es más celosa por lo de adentro, por lo del hogar, que por lo de afuera, y el hombre trata a veces es bueno, de, yo no sé cómo ponerlo, eh, pero así como Yahweh nos manda, por ejemplo, a hacer caridad, a hacer cosas que debemos hacer, hay ocasiones en las que quizá la mujer le pueda preocupar lo que el hombre haga por alguien de afuera, porque espera que mantenga el hogar y a los hijos y todo de una manera que, o sea, siendo como la leona o la osa, ¿verdad? Que cuida a sus hijos, entonces está pensando en lo de adentro y el hombre muchas veces está pensando en afuera. Y tiene que haber un complemento porque los dos son importantes, obviamente. Entonces, como eso que mencionaba del descubrirse, representa como el hombre contacto con afuera, la mujer manteniendo lo de adentro, cuidando lo de adentro, y muchas veces de todo lo de afuera, ¿verdad? Como no salga, como esto y lo otro, mientras que el hombre, digamos, con los niños, es como vaya, haga, aprenda, disfrute, y la mujer, cuidado, no, cosas así, sí. Es así, la mujer, ¿quién trajo este vago aquí, cochino? ¿Qué profecías se cumplieron o están cumpliéndose desde la creación del Estado de Israel? Pues que se estén cumpliendo un montón. Que se hayan cumplido, o sea, lo del Estado de Israel, esta respuesta que voy a dar creo que se conecta un poco con lo que hemos estado hablando por acá, con cómo el hermano eh, Isaac consiguió lo del evento, ¿verdad? El equipo y todo eso, de cómo Yahweh utiliza incluso, y no me refiero obviamente, pero por la persona que lo prestó y todo eso, incluso usa al enemigo para que se haga la voluntad de Yahweh. Entonces, en este caso, curiosamente, bueno, por ejemplo, lo menciono con esto, hay un libro que se llama Hitler, el fundador de Israel. Entonces, obviamente eso parece ser una contradicción, parece ser una paradoja, pero es porque eso que sucedió ahí llevó de una u otra forma a que los Rothschild y los Rockefeller y otros se hicieran de dinero para poder controlar a este y este gobierno y decir, ok, vamos a tener tierra en Israel. Aunque no, bueno, obviamente eso no está escrito en lo de ellos, pero aunque no sean israelitas. Entonces se hizo el Estado de Israel y por ende fue reconocido como Israel, bendito Yahweh por eso, pero fue hecho por gente que no es de Israel, fue hecho por gente que no es de Yahweh. Y eso lo saben incluso muchos judíos ortodoxos. Como he mencionado varias veces, hay muchos judíos ortodoxos que no van a Israel porque están en contra del Estado de Israel, porque saben que no se han cumplido las profecías de que el pueblo debería estar ya en Israel. Entonces, quiero tener eso claro, pero solo el hecho de que ya se le llame Israel es clave. Y obviamente el hecho de que a partir de ahí, sin duda, y no necesariamente solo por eso, se podría decir que eso mismo es parte de todo lo que ya ha venido haciendo a través de los años, pero digamos, llevamos casi que una generación desde ese momento, de hecho ya un poquitito más, y Yahweh ha ido acelerando como los dolores de parto todo. Emblema del pueblo de Israel es la menorá, es una menorá, de hecho por eso tenemos una menorá, y para algunos es muy extraña el forma de menorá, pero como ya saben, y los que saben algo de hebreo deberían ver las letras hebreas ahí, ¿verdad? Son letras hebreas que forman nuestra menorá, y lo menciono porque hay personas que por ver un triángulo aquí dicen Illuminati. Obviamente no, es una forma geométrica, ¿verdad? La pirámide con el ojo, o cuando usted ve una, o sea, digamos, usted ve un triángulo aquí, otro triángulo ahí, ve un ojo ahí, ve esto acá, ve el compás por allá, ahí usted puede decir, uy, esos son mensajes subliminales, no está hablando de iluminar, pero usted ve un triángulo, es una forma geométrica, ¿verdad? Y bueno, eso ya lo he explicado muchas veces. Entonces, el emblema del pueblo es la menorá, siempre lo ha sido. La estrella de 6 picos es conocida como la estrella de Moloch, el talismán de Saturno. Entonces por eso la estrella de Moloch y Kium, los dioses que os hicisteis, dice Yahweh a Israel en Amós, porque el pueblo empezó a adorar, porque venía de Egipto, conocía el talismán de Saturno, que era uno de los
talismanes más fuertes, poderosos que tenían en Egipto. Entonces lo empezaron a hacer y a adorar durante el Éxodo. La escritura dice que en los 40 años que estuvieron en el desierto, no lo adoraron a él, adoraron a Moloch y Kium. En Amós 5:26, Amós 5, dice Amós 5:25, Yahweh preguntándole al pueblo de Israel, ¿me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años que hace de Israel? Esto es una pregunta que ya está por responder, pero es básicamente retórica. Con eso les está diciendo, ustedes no me adoraban a mí esos 40 años, no se engañen. ¿Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestros Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros poderosos que os hicisteis. Entonces dice, ¿me ofrecisteis a mí? No, más bien llevabais el Mishkan, la tienda de reunión de vuestros Moloch y Kium. Esos son Heilel y Samael, ¿verdad? El que se conoce como Lucifer y Samael. Moloch y Kium, Júpiter y Saturno. También Zeus y Cronos, dependiendo, ¿verdad?, de la cultura o el imperio, el nombre que le ponían a esas mismas entidades. Entonces dice, antes bien llevabais en la tienda de vuestro Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros Elohim que os hicisteis. En el libro que he estado publicando en la página, explico cómo, la razón por la que se explica ahí, la estrella de vuestros Elohim o de vuestros dioses, es una estrella de dos, Moloch y Kium. ¿Por qué? Porque está compuesta por dos triángulos, ¿verdad? El triángulo para arriba representa a Lucifer, que dijo, ascenderé al cielo y pondré mi trono al lado del poderoso, y seré como el poderoso. Pero Samael ya cayó, entonces el triángulo para abajo es el que está como león rugiente viendo a ver a quién devorar en la tierra. Entonces Samael ya cayó, Heilel quiere ascender, entonces se forma el triángulo para abajo, el triángulo para arriba, y se hace la estrella de 6 picos. 6 picos, 6 ángulos de 60 grados, 6 lados, ¿verdad? El hexágono, como, ¿verdad?, haciendo el 666, por ejemplo. Y por ende se conecta con Azazel, que va a ser el que se va a manifestar como el falso Mesías. ¿Verdad? Que, como he mencionado, 3 enemigos. Como dije, ahí lo vimos, Moloch y Kium, también llamado el talismán de Egipto. Se dice, David nunca utilizó la estrella de 6 picos. Se le llama la estrella de David por David Rothschild. Y el que quizá lo haya usado fue Salomón, porque él se metió en la brujería. Y no digo quizá, no, sí lo usó, pero porque se metió en la brujería. Ok, y yo sé que me fui un poco, Aldo, perdón, por el por qué Israel no es tanto como mucha gente lo pinta o piensa, pero sí es importante que se le dio el nombre de Israel, que es reconocido como Israel, no Palestina, porque eso no es Palestina. Ahora bien, la pregunta decía, ¿qué profecías se han cumplido o están cumpliéndose? Que se estén cumpliendo, se podría decir todas las que están, digamos, en Mateo 24, cuando Yahushua dice, pasará esto, pero no os preocupéis porque apenas son principios de dolores. Entonces, eso es lo que se ha estado dando completamente, sin duda, el incremento en los desastres naturales, sí, lo que llaman cambio climático, que como he dicho, eso tiene que ver no con que la Tierra se está calentando por el uso que le ha dado el hombre, sino con que el Sol se está calentando para destruir eventualmente al impío, como lo dice Apocalipsis. Se ha venido cumpliendo con, obviamente, la apostasía, que cada vez se pone peor la doctrina que enseñan, cada vez se pone peor lo que la gente cree que es verdad, la homosexualidad, como se ha vuelto, ¿verdad? Todo eso que hoy en día, de hecho lo hablábamos, tristemente que se esté dando eso. Entonces, eso es claramente una señal del fin, porque Yahushua dijo, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot. Y recuerden que el pecado, obviamente, en Sodoma y Gomorra había pecado de todo tipo, quiero dejarlo claro. Injusticia era uno de los principales pecados de Sodoma y Gomorra. Soberbia, a la cual habían llegado porque la tierra de Sodoma y Gomorra era tan fructífera, dicen, casi como el jardín del Edén. Dice que era tan linda y tan buena la tierra que la gente casi no tenía que trabajar para comer.
Entonces eran muy ociosos y se empezaron a hacer, ¿verdad?, a meter en cosas que no debía. Y vemos en la escritura, porque de Sodoma y Gomorra se hablan varios escritos que hablan de los pecados que habían ahí, pero en la escritura se enfoca en el pecado de la homosexualidad. Porque llegan los dos ángeles y después llegan todos los hombres de la ciudad a tocar la puerta y decir, sáquenlos porque queremos conocerlos, en el sentido bíblico. Ajá. Entonces, vemos que hasta Lot sale y dice, no, ¿cómo se les ocurre? Y algo que había en la cultura, y es muy sorprendente, puedo entenderlo hoy en día, era que si un hombre entraba, bueno, no esta parte sí es muy hermoso, si un hombre entraba en la casa de otro, o sea, si uno invitaba a otra persona a la casa, uno era responsable de la vida de esa persona. Entonces por eso Lot sale y dice, no, si quieres les doy a mis hijas, porque él dice, por lo menos son mis hijas, pero yo le soy responsable ante Yahweh, entonces no los puedo entregar a ellos. Además de que ese pecado es demasiado malo, mejor con mujeres. ¿Sí me explico? Y ellos, no queremos a tus hijas, queremos a esos hombres. Entonces vemos que Yahushua dice, la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot. Y ahorita estamos viendo que sin duda son los días de Lot. Porque la homosexualidad lo están poniendo por todo lado, en fábulas de niños. Ya más de una fábula ha salido de esas nuevas de cine, en las cuales, ¿verdad? Me comentaron de, ¿cuál fue una de las últimas que salió? Buzz Lightyear, que sale una relación bueno, sí, homosexual entre algunas de las caricaturas. Y para ir haciéndolo normal, según ellos. Lo cual obviamente no es normal, porque si fuera normal o bueno, por ejemplo, saldría vida de la unión entre esas dos personas. Si no puede producir vida, sino solo un placer carnal, ilusorio, bajo, entonces eso no es positivo en lo absoluto. Lo único que provoca es vergüenza. Y por eso es que, como he dicho, tienen que llamar a su desfile y todo eso orgullo, pride. Porque se sienten tan vacíos por dentro y sienten tanta vergüenza que ellos quieren dar a entender que están orgullosos de lo que son y quieren que el resto de la gente esté feliz con ellos y piensan que eso los va a hacer a ellos ya no sentir esa vergüenza que tienen en su interior, pero es mentira. La única forma de que se vaya eso es dejando de actuar así. Así como cuando hace algún pecado, tiene un vacío. Cuando uno está pecando, vive en pecado, sea el que sea, va a tener un vacío ahí que no va a poder llenar con ese pecado. Solo Yahweh puede quitar el pecado para llenar ese vacío. ¿A qué orden se refiere en donde dice según el orden de Melquisedec? Se refiere a un orden sacerdotal celestial. Se podría decir al verdadero orden sacerdotal o a los sacerdotes eternos. Por eso Paulus compara a Yahushua como, ¿verdad?, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec con los sumos sacerdotes de la tierra, que solo podían estar un tiempo en el sacerdocio porque se mueren. Pero Yahushua, al ser eterno, es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Entonces, así como los sumos sacerdotes de este mundo tenían que pagar por sus pecados y después por los pecados del pueblo, Mashiach, al no haber pecado, pagó nuestros pecados con su propia sangre. Entonces, Yahweh lo resucita y permanece como el sumo sacerdote para siempre. Entonces, el orden de Melquisedec se refiere a un sacerdocio eterno. El orden levita se refiere a un sacerdocio temporal, terrenal. Entonces, obviamente, el de Melquisedec es más elevado que el levita. Por eso, a pesar de que el levita es más elevado el de Melquisedec. Por eso dice la escritura que dice Paulus que Abraham le dio diezmo a Melquisedec. A pesar de que Leví, quien aceptaría después los diezmos en la tierra, estaba en el lomo de Abraham. Entonces eso quiere decir que Abraham, al tener a Leví aquí, dio diezmo por Leví. Entonces, en lo terrenal, la gente daba diezmos a Leví, pero en lo espiritual y celestial, Leví tiene que darle diezmos a Melquisedec. ¿Sí me explico? Porque Abraham, teniendo a Leví, fue y dio diezmos a Melquisedec. Que también de ahí, y no lo estoy diciendo por nada más simplemente porque a veces me preguntan acerca de los diezmos, de ahí vemos, porque hay mucha gente que dice, no, los diezmos no de diezmos, ya pasaron, porque ya no hay Leví, o no están los levitas recibiéndolo. Pero nosotros en Mashiach somos del orden de Melquisedec, porque Yahushua, nuestro sumo sacerdote, es del orden de Melquisedec, y él nos hace sacerdotes. De hecho, como devolviéndonos
a lo que era antes, porque originalmente los sacerdotes serían los primogénitos, pero cuando adoraron al becerro de oro, Yahweh dijo, no, hasta aquí van a ser los levitas, porque esos fueron los únicos que no se metieron en lo del becerro de oro. Entonces, originalmente iban a ser los primogénitos. Nosotros, a través de Yahushua, nos volvemos primogénitos, porque somos su cuerpo, somos uno en Mashiach, y Él es el unigénito. Entonces, se devuelve ese sacerdocio verdadero, el celestial. Y como dije, el diezmo no es algo de Leví, es algo de Yahweh y de Melquisedec, porque el mismo Leví le dio diezmo a Melquisedec. Dice, los que hacen milagros y señales falsas alcanzan perdón de Yahweh. Si se arrepienten, sí. Primero hay que uno querer algo para poder alcanzarlo. Uno no va a alcanzar algo que no quiere, ¿verdad? Por ejemplo, uno a veces no quiere alcanzar algo que quiere por pura vacancia, ¿verdad? Dice, uy, tengo que traer control allá, pero eso no, ¿verdad? Entonces, mi punto es, si alguien se arrepiente es porque verdaderamente quiere, y obviamente Yahweh no va a desechar a alguien que se arrepiente de corazón y que cambia, ¿verdad? Porque el arrepentirse es volver al camino verdadero, devolverse de donde iba. Ahora bien, que dejar claro, por si algo que se conecta con esto, al menos en cierta forma, solo hay un pecado imperdonable, y es la blasfemia contra el Espíritu. Solo hay un pecado imperdonable, y es la blasfemia contra el Espíritu. Entonces, si la persona, porque hay gente que está engañada tristemente con un espíritu que no es, y quizá haga milagros falsos, pero piensa que son verdaderos, ¿verdad? Digamos, hay personas que están, digamos, en el cristianismo y piensan que esa es la doctrina verdadera, y quizás suceda algo que la persona perciba como un milagro, pero sea un milagro falso, y eso más bien tristemente suele suceder, le vaya exacto, le llegue a atar más, entonces se puede volver en una maldición. Incluso si Yahweh, por ejemplo, incluso con milagros verdaderos, hay gente que tiene un milagro verdadero de Yahweh, pero le da el crédito a la Virgen María, o le da el crédito al ídolo, X cosa. Entonces ahí es donde llega el problema, porque se ata más, como decís. Ahora, la blasfemia en contra del Espíritu es básicamente cuando alguien sabe que algo es de Yahweh, porque ya se le dio una muestra clara, y aún así se atreve a decir que eso es Satanás. Entonces, o sea, eso es como una forma simple de poner la blasfemia en contra del Espíritu. Cuando ha visto a Yahweh y se atreve a decir que es Satanás. O sea, está tan torcido que no hay forma. Y se puede decir, ahí se le ha quitado el poder de voluntad como para poder arrepentirse, y por ende nunca va a recibir el perdón. Pero una persona que ha llegado a ese nivel ya tiene la conciencia cauterizada, y por ende no hay salvación para él. Pero aparte de eso, todo perdón puede alcanzar todo pecado o todo pecador puede alcanzar el perdón de Yahweh si verdaderamente se arrepiente. Básicamente el punto, como quisiera entender, es que cuando se llega al momento de blasfemar en contra del Espíritu, esa persona nunca va a buscar arrepentimiento, entonces nunca va a alcanzar el perdón, porque nunca lo va a querer. Es similar a cuando Yahweh dijo que endureció el corazón del faraón. Eso no fue porque a Yahweh le dio la gana que el faraón no creyese, es porque su maldad lo llevó a no ser capaz de ver el poder de Yahweh como debía, y fue parte de lo que Yahweh permitió por el hecho de que era necesario dar a conocer su nombre a través de las plagas que iban a caer en Egipto. Como también siempre menciono esta analogía, que el endurecer el corazón al faraón es como cuando, por ejemplo, una persona por cometer un pecado X muy malo, Yahweh decide que ya no pueda mover sus piernas, ¿verdad? Con un accidente o lo que sea. Entonces ya no se va a poder mover porque quién sabe qué hizo con el evangelio o algo así. Y lo digo porque el evangelio representa los pies. Entonces ya no puede mover sus pies. Por más que quiera, o sea, en el sentido de que diga, aquí mira allá, los pies no le van a responder. Porque dice aquí la hermana Dayana, quería saber sobre los 36 justos que sostienen el mundo. Isaías 30, 18, un rabino dice que la palabra él equivale al número 36. Dice que estos 36 Adekim, 12 viven en Israel y 25 en el mundo. Sí, eso es como ellos como ellos lo ven. Voy a ver Isaías 30 y esto que me mencionas de Isaías 30, 18. Dice, sin embargo, Yahweh esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia. Porque Yahweh es poderoso justo, felices todos los que confían en él. Ahora voy a ver ese en hebreo. La palabra que aparece ahí dice
porque Elohai, entonces es la letra Aleph Lamed, que eso es 31, la Hei es 5, eso ya hace 36, más la Yud sería 46. Entonces, qué extraño, porque la palabra que aparece ahí da valor numérico 46, no 36. Me imagino que se refieren al, digamos, a Eloa, quizá, que es sin la Yud, y daría 36. Entonces, no sé, tendría que ver la enseñanza o lo que dijeron ellos exactamente, o verlo como ellos lo escribieron, porque aquí como estoy viendo el verso en hebreo, el valor numérico sería 46, no 36. De Elohai como aparece aquí, pero si fuera Eloa, claro, sin la Vav, ¿verdad? Daría 36. Y lo digo para tratar de llegar a lo que preguntaron acá, la razón por la que dirían eso. Ahora, sí, los judíos dicen que hay 36 justos que mantienen la tierra. Y yo sí considero que es real en cierta forma, pero no necesariamente los que ellos piensan que son los que mantienen a la tierra. Y digo en cierta forma porque recuerden que cuando Yahweh va a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham le dice al padre que si hay 50 justos, que no la destruya. Y después baja y llega a 40, 30, 20, 10. Y dice, bueno, si hay 10, la salvo. Lo más seguro Abraham dijo, tienen que haber al menos 10. Pues no, solo había uno. Entonces lo que hizo fue salvarlo y destruir el resto. Pero si hubieran habido 10, se salvan 5 ciudades. O sea, miles de personas se hubieran salvado por haber 10 justas. La escritura nos revela que toda la creación fue hecha para los justos. Entonces, si no hubiese justos en la tierra no existiría. Entonces, es por los justos que Yahweh mantiene con vida a los impíos, es por los justos que Yahweh le da comida a todos, es por los justos que Yahweh mantiene esta realidad existiendo. Si todos los seres humanos dejaran la justicia, todo dejaría de existir. Entonces, en el judaísmo llegan, por esa interpretación de fijo y algunas otras cosas más, al hecho de que, o sea, ahí sería la relación con el nombre, uno de los títulos de Elohim, que equivale al valor numérico 36, dando a entender que el poderoso, a través de 36 hombres, mantiene este mundo existiendo. Según el judaísmo, cuando muere uno, pone a otro, para siempre mantener esta realidad. Como dije, hay verdad en que los justos mantienen esta realidad. Ahora, que solo 36, ahí está la cuestión, que ese sea el número clave según la gematría, eso es lo que yo estoy esperando para que Yahweh eventualmente nos muestre. Sí, eran 36 exactamente, y ni uno otro, ¿verdad? Ahora, el punto vendría siendo que hay 36 específicos en los cuales Yahweh se enfoca y pone ese poder de mantener la tierra, pero obviamente considero, obviamente en Yahushua somos justos, porque la justicia viene a través de nuestra fe en Mashiach. Y claramente es a través de esos justos que esta tierra se mantiene, los que aceptaron a Mashiach, no los que los judíos piensan que son. También curiosamente la palabra lo, no, bueno, en hebreo lo es no, pero también hay otra palabra que básicamente se pronuncia igual, pero se escribe diferente, lamed vav, que significaría para él. De hecho, exacto. Y con vav, lamed vav, se hace el lo como para él, y por ende también como 36 sería personas que son para él justos, y por ende él mantiene la tierra. Ahora, lo de 12 en Israel y 25 en el mundo, lo más seguro por el hecho de que Israel está conectado con las 12 tribus. Y por el exilio lo consideran como 25 en el mundo, no gentiles, sino judíos que están alrededor del mundo. Así lo verían ellos. Puedo explicar una primera de Pedro 2, 11 al 25. Dice el 11: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Por ejemplo, no sé si por eso lo habrá puesto el hermano, muy seguro. Ahí vemos otro ejemplo claro de lo que es el ayuno espiritual. Y por qué el ayuno físico o el no comer nada ni beber nada es una representación de lo que es el ayuno espiritual. Porque dice aquí, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos.
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿verdad? Incluso, o sea, cuando estemos entre personas que no creen en el Todopoderoso, debemos mantener nuestra buena conducta, no solo para ser ejemplo, claramente, sino también para convertir a través del ejemplo y en el sentido de no convertirse como ellos, ¿verdad? No hacerse como ellos. Entonces, mantenerse quien ustedes en Mashiach. Dice, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, exalten a Yahweh en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, dice que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿verdad? Los del mundo, los que no entienden, piensan que estamos haciendo mal siguiendo a Yahweh y a Yahushua. Por ejemplo, los cristianos dicen, usted está loco por ese nombre o lo que sea. Pero eventualmente, cuando sean visitados por Yahweh con la revelación, ya sea todavía estando aquí o cuando ya se revele todo, ahí van a tener que alabar a Yahweh, porque se darán cuenta de quién cada uno de ustedes era. Y van a decir, uy, hubiera sabido, uy, le hubiera hecho caso. Pero alabado seas, porque ahora entiendo las buenas obras que hacían, por ejemplo, como dice acá. Exalten a Yahweh en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del soberano, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Como el hecho de que los líderes que hoy están gobernando no son verdaderos líderes. Ellos mismos se pusieron ahí, hicieron sus reglas para que todo el mundo las obedeciera. Entonces, como van a entender, ¿verdad? No hay que respetar a nadie, esto no se aplica hoy en día. Básicamente, como van a entender, esto no se aplica hoy en día. Ahora, ajá, exacto. Eso es un hecho. Pero no se puede salir de lo que Yahweh tiene planeado, ¿verdad? Solo pueden hacer lo que Yahweh permite. Y la escritura no cambia, es para siempre, por ende, todo es válido en todo momento, si se entiende, incluso esto. Y por eso no dice toda institución celestial, sino dice institución humana, algo que el humano instituyó. Entonces, por ejemplo, o sea, el hecho de si una nación pone a la policía y le da la autoridad para ayudar trayendo justicia, eso es algo que obviamente Yahweh espera, que hagan justicia. De hecho, es una de las 7 leyes o 7 mandamientos que se habla de ser los mandamientos de Noah, que desde Noah, uno de los 7 mandamientos era que los gentiles tengan cortes para que se haga justicia. Entonces ahí los gentiles verán cómo hacen esa corte y todo, pero el punto es la justicia. Viene siendo una institución humana que en sí las personas de ahí tendrían que respetar, porque Yahweh está buscando que haya justicia a través de eso que estableció. Entonces, dice, por causa del soberano someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores. Uno debe entender que los que tienen autoridad, Yahweh los envió para castigar a los malhechores. Ahora, muchos de ellos no hacen eso, hacen lo contrario, son los malhechores, ¿sí? Y por eso van a pagar. Y ese es el punto. La venganza es de Yahweh, Él pagará. Entonces todos esos van a pagar muy muy pronto, más cerca de lo que ellos piensan. Nuestro deber es ser los mejores seres humanos que podamos ser, ciudadanos que podamos ser con el prójimo, respetando, etcétera, por lo cual no deberíamos temer nunca a nada, porque Yahweh nos protege, incluso a través de algunos de esos malhechores que a veces hacen el bien por error, ¿verdad? Porque Yahweh los usa y ellos piensan que están haciendo lo que les da la gana y es Yahweh moviéndolos. Entonces, dice, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y como decía, ya que hablamos, alabanza de los que hacen el bien. Bendito Yahweh que en Costa Rica llegó ese presidente que está haciendo un montón de cosas buenas. Sí existen, al parecer. Es difícil, pero existen. Y bueno, espero se mantenga así, no tener que decir lo contrario en otro programa. Dice, esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien, haga callar a los demás. No les dé de qué hablar con sus obras, que si hablen algo malo suyo sea mentira, allá ellos.
pero a través de sus obras va a mostrar que usted busca hacer el bien, que busca ser una persona justa, y por ende le va a ir bien en la vida. La gente que le rodea le va a respetar. Obviamente se supone que se va a separar de los impíos, y por ende le van a respetar, le van a, bueno, dependiendo de la persona y demás, a seguir, ver como un ejemplo para llegar a ser como Mashiach, para poder llegar a recibir lo mismo, ¿verdad? Si lo ven a uno siempre feliz, toda la gente que anda amargada va a decir, yo quiero eso, porque este hombre siempre anda así, yo quiero eso, y va a llegar ahí, pero ¿cómo usted es así? Esto, esto y esto y esto, y allá la persona si lo acepta o no, en la mayoría de los casos va a decir, no, no es para mí. Sorprendente, porque ahí se les olvidó el gozo que estaban viendo y que querían, ¿verdad? Pero no es que tenés que dejar de hacer esto. No, ¿cómo dejar de hacer eso? Si eso es lo que me da gozo a mí. Entonces, si le da gozo a usted eso, ¿por qué me está viniendo a mí a pedir ayuda? ¿Por qué me está viniendo a mí a preguntar cómo hago? Por ejemplo. Entonces, dice, esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y de hecho, pongo como ejemplo, bendito Yahweh, en el caso de lo que mencionó el hermano Isaac, la historia, no voy a contar toda la historia aquí, ¿verdad? Su historia, si quieren lo traigo porque la cuente. Pero, muy buena historia. Y bendito Yahweh, porque siento que esto se manifiesta en eso que decía, o sea, el buen ejemplo que usted ha dado, que no se ha mezclado con esas cosas que hacen algunos de los que usted conoce, y cómo usted ha hecho la diferencia, ha hecho la separación, que al principio llegó a ser un poco conflictivo, pero después usted se mantuvo haciendo el bien, y ahora el hombre es diferente con usted, a pesar de que no comparta su creencia, lo respeta, porque sabe quién usted es, que es un hombre de verdad, que no teme, y vea, le prestó todo lo que le prestó, bendito Yahweh. Entonces, haciendo el bien, calles a los malhechores, ya no puede decir nada, porque si no, el hombre está haciendo bien, ¿qué va a hacer? Es un buen trabajador, etc. Entonces, actuad como personas libres, que ahora me decía una hermana, no sé cuál fue, no, era mi hermana, Débora, que hablaba porque que Andrés decía, es que ustedes se ponen a pelear por la mascarilla, no aquí, pero que le pasó allá en Costa Rica, que alguien le dijo, pónganse la mascarilla en un centro comercial al aire libre. Entonces que ella le dijo, no, ¿cómo poner la mascarilla yo aquí? Entonces que le diga, entienda que ya no somos libres. Usted no es libre, pero yo sí. O sea, ¿qué le pasa a usted? Entonces, debemos saber que somos libres, pero no libres para ir a pecar, para hacer el mal, porque eso no es libertad. Usted está ahí oprimiendo con el mal que está haciendo a alguien, y a usted mismo se está dañando, porque como hablábamos también, somos un cuerpo, incluso en el hecho de que todos somos hijos de Adán, somos hermanos, al menos en el aspecto genético, y en el espiritual, los que tenemos a Yahushua, otro nivel de hermandad. Entonces dice, actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Yahweh. Como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Yahweh. Entonces ahí uno entiende, ok, lo que Yahweh dice que no hay que hacer, no lo hacemos, porque no es esa la libertad que nos está dando, porque vuelvo y repito, eso no es libertad, eso termina siendo esclavitud, que es todo lo contrario de libertad, pero la gente se engaña, por eso libertinaje. Sí, eso es lo que termina, en libertinaje, pero como dijo Yahushua, el que conozca la verdad será libre. Entonces la verdadera libertad es estar en Mashiach, lo otro es libertinaje. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Yahweh, honrad al rey. Obviamente el rey es Yahweh, le sigue Yahushua, y etcétera, en el sentido de el último Eliyahu, los 144,000 que van a ser reyes. Entonces, honrad a todos, punto, y seguido, ¿verdad? Pero punto. Honrad a todos, ahí no está diciendo honrad a los que te caen bien, honrad a tus familiares, honrad a todos, respete a todos. Como dicen, el que quiere respeto tiene que respetar, obviamente también ganárselo. ¿Y cómo se gana? Respetando. Respete. Entonces dice, honrad a todos, amad a los hermanos. Entre los hermanos ya llega un nivel, ¿verdad?, que se siente obviamente mayor el amor. Temed a Yahweh, que como sabemos es el principio de la sabiduría. Honrad al rey. Había empezado con honrad a todos, ahora honrad al rey, entonces no debería haber ninguna diferencia, pero obviamente se está refiriendo a la autoridad que Yahweh establece, déle respeto, por algo está ahí donde está. Dice,
Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Verdad? Como hablábamos, bueno, en varios temas de los que hemos hablado se conecta con esto. Los criados, los empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, sí, pero si me trata bien, si no me vale, yo hago lo peor aquí, no trabajo si me da la gana. Hay que trabajar como si fuera para Yahweh. Yahweh está viendo, Él defiende, Él ayuda. Y por eso dice, aunque sean malos, aunque sean afables. Perdón, dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Qué decís? No, exacto. Porque eso es como, por un lado es como venganza, y por otro lado es no poner la otra mejilla. Entonces usted me pega, pues está bien, vamos a ver si me vuelve a pegar, ya no tengo mejilla. No, exacto, sí. Exacto. Sí, se debe desaprender, como dicen. Desprograma. Entonces, lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Yahweh, sufra molestias padeciendo injustamente. Vean ese verso súper importante, que se conecta con lo que decías. O sea, la gente va a decir, es que me están molestando, es que estoy sufriendo. Sí, eso es parte del punto. Es para que purifique, es para que rectifique, es para que aprenda. Incluso lo que hablaba de la anatomía del alma, para que purifique la sangre de su cuerpo. Hasta para eso sirve la vergüenza, el sufrimiento. Hay que ver el lado positivo. Sí, pasamos de la justicia a la misericordia. Pues, exacto. Otro nivel. Entonces, lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Yahweh, no la conciencia delante del jefe, delante de Yahweh, es por Yahweh que lo está haciendo. Yahweh le dice, respete al jefe, y al respetar al jefe, obviamente está cumpliendo la voluntad de Yahweh, aunque ese jefe sea malo. Y si usted logra hacerlo así, ahí es donde merece aprobación, porque dice, uy, qué aguante, qué bien, has aprendido, has mejorado. Pero si lo que hace es devolverle el golpe, devolverle la ofensa, no has aprendido nada, está haciendo igual que él. Y como siempre he dicho también, ¿verdad? Si un papá o un jefe, son similares, de hecho aquí le dicen jefe al papá, ¿verdad? Un jefe o un papá ¿verdad? Y también la escritura dice honrar a padre y madre. Si un jefe o un papá le dice a uno que haga algo que Yahweh nos dice que no hagamos, ahí es donde uno dice, papá, te amo, te respeto, jefe, muy bien todo, pero eso en particular que me está pidiendo no lo puedo hacer. Porque el que me dice que lo respete a usted, me dice que no haga eso. Y si usted me dice que yo haga eso y le hago caso, quiere decir que lo estoy poniendo a usted en vez de a él. Entonces, sería un problema porque el que me dice que lo respete y usted me dice a mí que no lo respete a él, por ende, si yo no respeto a Yahweh, no lo voy a respetar a usted, jefe. Si usted quiere que lo siga respetando y honrando, no me pida que haga algo que Yahweh me dice que no haga. Porque ahí es donde ya se quiebra. ¿Sí me explico? Esa honra. Uno no puede llegar a hacer algo que el jefe o el papá le diga si va en contra de lo que Yahweh nos dice, el jefe que está por encima de todos los jefes. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Yahweh, sufra molestias padeciendo injustamente. Entonces también cuando la gente dice, es que no es justo, eso es parte de, si fuera justo, entonces ¿por qué se va a molestar? No es justo. Bendito Yahweh que le va a dar recompensa si usted aguanta, si espera, si se mantiene. Entonces, dice, pues qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado. Si uno pecó y lo abofetean, dice, sí, me lo merezco. Pero si usted no ha hecho nada, abofetea, y el padre está viendo y dice, espérese, amiguito, ahorita le doy a usted lo suyo y a este otro lo que merece. Entonces, y ahí eso es lo que hace que mucha gente diga, pero ¿cuándo? Espérense que le estoy dando tiempo para que haga más pecado y le doy más duro. O para que se arrepienta y tenga usted misericordia, porque quizás se arrepiente por ver su ejemplo. Y ahí usted ganó un alma, y ahí usted se gana una recompensa más grande todavía. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís, si lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros,
dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Curiosamente, ¿verdad? Como dice, sigáis sus pisadas. Por eso Él es el camino, porque Él revela por dónde hay que ir. Como si, por ejemplo, por un camino de nieve, un papá fuese con su hijo y no se sabe dónde pueden haber huecos, ¿verdad? Porque hay veces donde hay nieve y puede poner el pie y se va, dependiendo de la montaña que sea. Entonces que el papá diga, ok, yo voy poniendo los pasos y después usted ponga sus pies donde yo puse mis pasos para asegurarnos de que no se caiga, de que no se vaya en algún hueco. Entonces Yahushua vino y puso sus pasos a través de sus obras para que ahora uno diga, ok, es por ahí, ahí, y no se vaya en el hueco, en el abismo, con el enemigo. Por eso Él es el camino, como también cuando una persona pasa mucho por algún lado se hace un trillo, ¿verdad? En Zacate queda ahí el camino de tanto que caminan por ahí. Eso fue lo que Yahushua hizo. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Verdad? Entonces, él no maldecía, sino que él oraba a Yahweh y decía, por favor haga algo con eso. Le ponía la causa a Yahweh. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Por su herida habéis sido sanados. Eso es poderosísimo porque se habla de que hay 39 raíces de todas las enfermedades. Todas las enfermedades que existen se dice que vienen de 39 raíces. Y curiosamente a Yahushua antes de colgarlo le dieron 39 azotes. Entonces cada azote representaba una enfermedad que él estaba llevando al madero. Y por ende llevó todas nuestras enfermedades al madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Entonces ahí uno puede orar y pedirle a Yahweh. Obviamente la voluntad de él es perfecta y debemos ajustarnos, sujetarnos a su voluntad, como el mismo Yahushua lo hizo cuando oró antes de ir a morir. Pero uno puede orar por la voluntad de él, claro está, diciendo, Padre, si es tu voluntad, por favor quítame X enfermedad, porque ya Yahushua la llevó en el madero, con fe. Entonces, vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bendito Yahweh. Espero haya quedado claro, hermano, que me preguntó el Abiezer. Dice aquí, ¿qué significado espiritual tiene Deuteronomio 22, 6 y 7? Dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, haz un desayuno. Dice, con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Aquí en el sentido literal tiene que ver con misericordia, ¿verdad? Con no va a destruir toda una familia, por lo menos ella va a poder tener otros pollitos. Después, si usted la deja a ella con vida, llévese solo los huevos, por ejemplo, y coma, aliméntese. No es prohibido eso, pero sería desalmado agarrar toda una familia y comérsela, ¿verdad? Y que es similar en el caso literal, es similar a cuando Yahweh dice no cocer al cabrito en la leche de su madre, que también era un ritual que hacía en algunos lugares. Entonces es una de las otras razones por las que Yahweh prohíbe eso, pero es otra cosa que es como desalmada, ¿verdad? Cocinar al hijo en la leche que se suponía era para darle vida, alimento, sustento, y ahora más bien eso es lo que están utilizando para cocinarlo después de haberlo matado. Entonces, al cabrito. Es algo similar en el sentido literal, vuelvo y repito. Pero dice, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, vean qué particular el aspecto espiritual que se puede ver acá. El camino de Yahweh, por ejemplo, ¿verdad? Es lo que Yahweh estableció. Ir hacia el Padre. Las aves representan ángeles. Entonces, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, como por ejemplo ir por el mundo buscando ir en el camino de Yahweh y encontrarse por ahí una persona, un árbol, que tenga un nido y un ángel, un ave, que le esté dando alguna doctrina, que le esté enseñando algo,
no se lleve la doctrina, no se lleve al ave, porque eso sería terminar en idolatría con un ángel. Llévese a los hijos que tenía, como por ejemplo a las ovejas que están en una congregación llevando mentira, lléveles la verdad y sáquelos de la mentira en la que están. No se lleve la doctrina, que sería la madre o el ave. ¿Sí me explico? La doctrina de demonios o de ángeles. Entonces, cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. ¿Verdad? En el sentido espiritual, como decía, sería dejar las doctrinas falsas y traerse las personas que están bajo esas doctrinas falsas. Recuerden que cuando una persona sigue una doctrina falsa, la escritura lo llama un hijo de un extraño. Entonces aquí se está llevando los hijos de esa ave, ¿verdad? En ese caso, volviendo los hijos de Yahweh, por ejemplo. Que curiosamente se conecta, porque obviamente se lleva los huevos o los pollos es para comérselos. Recuerda lo que leíamos de que el que se come un animal está bendiciendo al animal porque ese animal ahora se vuelve humano al formar parte de usted. Entonces, al agarrar a personas de otras doctrinas y darles la doctrina verdadera, se están haciendo uno, se están haciendo parte de su cuerpo, que es el cuerpo de Mashiach. Y por eso prolongarás tus días, vida eterna, vas a continuar caminando y te va a ir bien en la vida. Así como también, si usted es misericordioso, incluso con los animales, le va a ir bien en la vida, va a prolongar sus días. Dice aquí, ¿qué opinas de estos versos? Mateo 27, 50 y 51, Lucas 23, 45. Después dice, pareciera que en Mateo dice que el velo se rompió después de morir Mashiach, en Lucas antes de morir Mashiach. Vamos a ver, Mateo 27, 50 y 51. En Mateo 27, 50 y 51 dice, pero Yahushua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó la Ruach. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los apartados que habían dormido se levantaron. En el otro que me dijo, Lucas 23, versos 45-46, dice, 44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció, el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yahushua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi ruach. Habiendo dicho esto, expiró. Por un lado, tal vez el menos importante, pero de todas maneras lo voy a mencionar, en el judaísmo se habla de que la escritura, a pesar de que yo no creo en el nuevo pacto, obviamente, no siempre habla cronológicamente. Habla de acuerdo al mensaje que tiene que dar en el contexto en el que se encuentra, como por ejemplo, a veces empieza a hablar de un tema X como introducción para el capítulo que sigue. Eso hace que a veces se mencionen cosas que sucedieron en otros tiempos y no literalmente así lineal la cronología. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que respecta a Mateo y Lucas, Mateo escribe para reyes, da algunos detalles. Lucas escribe para los hombres en general. Lucas tenía algo particular y era que la forma en que él escribe el Evangelio de Lucas se dice de la manera como más acomodada que se puede ver las buenas nuevas, por el hecho de que él era doctor y a él le dijeron de Mashiach y él al principio no creyó. No lo tuvo así tan claro y dijo, no, yo para creer esto siendo un doctor tengo que analizarlo. Imagínense para un doctor que le digan que hay resurrección de los muertos. Ok, te pasa loco. Entonces él dijo, ahora tengo que meterme a ver si es cierto. Y empezó a estudiar y a darse cuenta, y por eso empezó a hacer el Evangelio, para poner en escrito todo lo que iba él descubriendo acerca del Mashiach que le habían predicado, y por ende poniéndolo en el mejor orden posible, por esa misma razón de ser doctor y ese tipo de mente que tienen los doctores. Entonces, también por otro lado, vean que en Lucas llega y dice, vamos a ver qué se me hizo, cuando era como la hora sexta, a esa hora fue que murió Mashiach. Ya con solo decir, cuando era la hora sexta, ya nos está poniendo básicamente a la misma hora que Mateo. Simplemente es la forma en que lo está relatando.
uno les está poniendo el enfoque en la muerte de Mashiach, otro está poniendo el enfoque en los eventos que se estaban dando alrededor de lo que estaba sucediendo en el madero. Entonces, y lo voy a repetir solo para entender esto que acabo de decir, el 50 y 51 de Mateo dice: pero Yahushua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó la ruaj. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Entonces ahí está dando a entender, ¿verdad?, que Yahushua con su muerte básicamente abrió las tumbas. Con su llegada al Seol, por decirlo así, su presencia era tan grande que salieron unos cuantos. Y obviamente era para mostrar su poder y lo que vendría en el fin de los tiempos. Esto representa la primera resurrección. Y de hecho, hasta ahora pienso en esto, bendito Yahweh, hasta ahora me lo revela el Padre. Representa la primera resurrección por el hecho de que resucitaron cuando Yahushua murió, no cuando Yahushua resucitó. Y con eso me refiero a cómo los dos testigos vienen y mueren, y días después viene la transformación, en la cual, bueno, la transformación y la resurrección de los muchos que van a morir en cuestión de 30 días. Entonces mi punto es cómo la muerte de los dos testigos va a llegar a convertirse en el momento en el que los muchos van a resucitar, van a recibir cuerpos para resucitar, así como en este momento se dio un ejemplo de eso y salieron algunos muertos de sus tumbas, fueron a sus casas, a sus familiares, a decirles: Mashiach llegó abajo y ganó. Imagínense ese evento, ¿verdad? Hay mucha gente que no sabe de esta historia o de este punto, de que hubo gente que salió de las tumbas cuando Mashiach murió. Entonces, Mateo ahí vemos que se está enfocando en Mashiach murió y alrededor de su muerte se dio esto y esto. Primero que todo menciona que se rasgó el templo, por lo que eso representa. Ahora hay entrada al Padre, ahora puede entrar el pueblo al Padre. También quiere decir, se está rasgando la autoridad de Heilel, que era el que cubría la presencia del Padre, que no permitía que pudiésemos entrar o ver al Padre como es, sino que se engañaba el mundo con que Heilel era. Así como los judíos que rechazaron a Mashiach tenían a Heilel como Elohim, obviamente no lo llamaban así. Entonces por eso vemos que dice, se rasgó en dos el velo del templo de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. También, ¿verdad?, de arriba a abajo es como si abuelo hubiera agarrado con sus manos y hubiera hecho así. Que es muy difícil romper algo para arriba, ¿verdad? No tiene sentido agarrar algo de abajo y romperlo así, sino que uno lo agarra y lo rompe así. Es como si abuelo hubiera agarrado y roto con sus manos. Buen punto. Ajá. Como, exacto, de hecho, como similar se podría decir, cuando ellos rechazaron a Yahushua, estaban aceptando al maligno, como al becerro de oro. Moshe rompió las tablas, los mandamientos, cuando vio que adoraban al becerro de oro. Ahora Yahweh rompe el manto cuando ve que adoran al becerro de oro en vez de a Yahushua. También como la Torah está velada, o sea, como que tiene un velo, ahora Yahweh lo estaba rompiendo para poder entender la escritura, verla en otros niveles, que también lo que decía, siendo el velo roto ya podemos ver al Padre, que sería como pasar de las parábolas a entender claramente lo que él dice. ¿Verdad? Las parábolas que hacen que la gente no entienda, me refiero, ¿verdad? Entonces, en comparación con el otro, que es el 45-46 de Lucas 23, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas. También vean como dice, era como la hora sexta, está siendo un poco más directo, más claro. Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Esas 3 horas. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yahushua clamó a gran voz y dijo, ¿verdad? Por si algo también, a mí me parece, sinceramente, viendo los dos, que es como si hubiera pasado en el mismo momento. Yahushua se muere, se rasga el templo, se rasga el velo. Entonces uno dice, uy, se murió, se rasgó el templo. Otro está yendo para el templo y dice, se rasgó el templo, uy, mira, se murió. ¿Sí me explico? Se puede decir de la misma manera si sucedió en el mismo momento, y así fue. Simplemente, ¿en qué tenía los ojos usted en ese momento? ¿En el templo o en Mashiach? Que curiosamente es el templo. Porque él dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Entonces uno estaba viendo el templo de piedra, otros estaban viendo el templo de carne.
el sol se oscureció. Entonces vemos que pone el enfoque primero en la muerte de Mashiach y después en lo que sucedió. El otro pone el enfoque en lo que sucedió y después, mira, está muerto Mashiach. Entonces Yahushua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi ruach. Habiendo dicho esto, expiró. Y vuelvo y repito, considero tiene que ver con la forma en que escribía Lucas como doctor. Me fijo, no se le entendía muy bien, ¿verdad? La letra, pero bueno. Y que Lucas escribe para hombres en general, y Mateo para reyes. Entonces se enfoca un poco diferente, de acuerdo a el intelecto que tendría un rey como para llegar y leer y entender cosas extra de aquello que se escribió. Se dice Mateo viene siendo un nivel más profundo que Lucas. Sería el que le sigue. Entonces voy a responder. Segunda de Corintios 7:14. Que la ciudad apartada lleva el nombre de Yah en vez de Jerusalén. Okay. Ya sé por qué, pero voy a leerlo de todas maneras y después explico. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y eso, por ejemplo, eso no se refiere porque es el pueblo de Israel, no está diciendo que se llame Yah Israel, ¿verdad? Por ejemplo, porque está diciendo sobre quien mi pueblo es sobre quien mi nombre es invocado, porque los sacerdotes de Yahweh le mandó en números, que es la oración que normalmente hago, y levantaban las manos para el pueblo y decían: que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Entonces levantaba las manos sobre el pueblo y enviaba la bendición en su nombre. Entonces, sobre quien mi nombre es invocado, porque él invocaba el nombre de Yahweh 3 veces sobre el pueblo. Después dice: y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Okay. Digamos, como dije, eso no es suficiente para decir que Jerusalén se llama así. Ahora, se podría decir que se le va a dar un nombre similar al que están diciendo, porque en Jeremías dice que la nueva Jerusalén se va a llamar, o se le va a llamar como título, Yahweh Sidkeinu. Yahweh Sidkeinu. Pero el nombre Jerusalén, a pesar de que trae Yud, es la única letra del nombre de Yahweh que trae al inicio. Si fuera una Hei, como la Yud Hei, entonces diríamos Yarushalem. Pero es solo la Yud, y es la Yud del verbo, bueno, básicamente se conecta con dos verbos. Y hará, que es instrucción, él instruyó, pero que en ese caso, por la conjugación, que es en tercera persona futuro, o más bien, bueno, si es que se traduce como la instrucción de paz, normalmente, o el que enseña paz. La otra palabra con la que está conectada es Yireh, porque Abraham le puso a ese lugar Yahweh Yireh, Yahweh proveerá. Melquisedec le puso a ese lugar Shalem, o Shalom. Entonces Yahweh dijo, para darle honor a ambos, y no escoger por uno o el otro, la llamé Jerusalén. El que instruye paz, o Yahweh proveerá paz. Bueno, él proveerá paz. Entonces es la Yud Reish Vav, como empezaría, y eso sería Yeru. Después la Shin Lamed Mem, y algunas veces aparece Shin Lamed Yud Mem, que ahí es donde se pronunciaría Jerusalén, por si algo. Y también Yahweh puso Jerusalén, puso su templo y puso su nombre en ese templo. Eso sí lo dice claramente la escritura, que Yahweh hizo el templo para poner su nombre ahí. Y por eso es que el nombre del Mesías, que es su templo, tiene el nombre del Padre. Y él dijo: yo vengo en nombre de mi Padre y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, o sea, en otro nombre, a ese recibiréis. ¿Qué diferencia hay entre decir que Yahushua murió en una cruz o en una estaca? ¿Hay alguna diferencia? Sé algunos cristianos que usan la cruz como ídolo. Así es. O sea, tristemente, así es. Hay muchos cristianos que usan la cruz como ídolo. De hecho, ¿verdad? Eso viene siendo también, eso es caer en la idolatría de Tamuz. Porque a Tamuz, que es un falso Mesías, que aparece en Ezequiel 8, Tamuz lo adoraban
con el símbolo de la cruz, porque es la primera letra del nombre Tamuz, la T, ¿verdad? Que es así. En hebreo, curiosamente, pictográfico, la Tav es una cruz. Por eso Tamuz, que es un nombre hebreo, empieza con Tav. En particular que empiece con Tav, ahora que lo pienso también, bendito Yahweh. Porque, no, pero ya voy a explicar. Porque Yahushua, digamos, Yahushua es el primero, no, para que quede claro cualquier cosa. Yahushua es el primero, la Aleph, el cual completó todo el plan de Yahweh, porque él es la palabra. Cada letra se necesita para poder poner palabras juntas. Entonces Yahushua es la palabra, por eso se revela el plan a través de las letras del Aleph Bet. Digamos, por si algo, si les interesa, hay un video de la congregación, ¿verdad? Los del camino.net. Ahí lo pueden ver, pero no recuerdo cuál era el título del video. Pero van a los del camino.net/diagonal hebreo. Ahí hay enseñanzas del hebreo, y en una de esas pongo la historia de la humanidad a través de cada letra, de lo que representa cada letra. Y Yahushua es el primero, es la Aleph. No voy a decir todo, ¿verdad? Porque cada una ahí está en ese video. Pero el fin de su misión fue en la Taf, o sea, en una cruz. Él murió en una cruz por nuestros pecados, como incluso los de aquellos que estaban en la idolatría de Tamuz. Ahora, qué curioso que Yahushua termina en la cruz, y lo digo así, cruz, a pesar de que sé que muchos la idolatran, por el hecho de que la Tav es una cruz. Por algo Yahweh hizo que la Tav fuera una cruz, porque su plan se completaría en un madero en forma de cruz. Pero Yahweh nunca dijo, adoren la cruz, adoren el símbolo, no. Hay que adorar a Yahweh a través de Mashiach, quien murió en una Tav, en pocas palabras, porque ahí cumplió el plan. Y como decía, qué curioso que Yahushua termina su misión en la Tav, pero Tamuz empieza con Tav. ¿Y por qué? Me parece curioso, porque Tamuz representa al falso Mesías, es el falso Mesías, uno de los nombres del falso Mesías. Y el falso Mesías solo se pudo empezar a manifestar a partir de que apareció el verdadero Mesías. ¿Sí me explico? Porque solo a partir de que hay un verdadero Mesías se puede hacer la copia negativa, por decirlo así, o aquel que quiere tomar su lugar. Entonces, es como similar a cuando Moshe fue por las tablas del pacto, el enemigo se puso a hacer un becerro. Entonces, por eso cuando Yahushua viene, cumple la Torá, las tablas del pacto, se va para el cielo, como cuando Moshe sube al cielo. ¿Y qué hizo la humanidad? Empezó en apostasía, adorando el becerro de oro, que es Tamuz, en otras palabras. ¿Está claro? Y por si algo, ¿verdad? En lo que respecta a la estaca, no es, no es que esté mal, porque al final uno de los palos funcionó como estaca, pero una estaca viene siendo solo un palo, que sería entonces una baf, en ese caso. Y la baf representa los clavos, no el madero. No, es que yo digo madero también porque es de madera. Ajá, exacto, buen punto. Sí, el hebreo se enfoca en esencia, en función, y no en forma, no en lo exterior, sino en lo interior, en función, repito, propósito. Y digo madero porque en hebreo en realidad ni siquiera diría cruz, diría etz, porque la palabra etz significa árbol, madera, madero, palo, tronco, y otras cosas hechas de madera. Entonces, ajá, con el árbol, exacto, buen punto, el de Navidad, por ejemplo, el que menciona Jeremías 10. Y por eso, digamos, en el hebreo, si hay una mesa de metal y una mesa de madera, no son exactamente lo mismo, o sea, obviamente tienen la misma función en el sentido de son mesas, pero solo, como decía el hermano, por la esencia, uno es madera, el otro es metal, ya con solo eso cambia un montón lo que representa uno y el otro en el aspecto hebreo, como se vería. Dice, si Saúl quería matarse solo con la intención de querer hacerlo, ¿ya pecó? Pues sí, con la intención ya pecó. Esa es otra, entonces también voy a responder esta. Con la intención ya pecó, pero
pero Yahweh no se lo permitió, entonces en cierta forma le dio la oportunidad de todavía ser redimido de ese pecado. Y nada, o sea, habría que estar en el corazón de él como para darse cuenta de lo que pensó mientras estaba ahí agonizando, de si se arrepintió y demás. Pero sí, o sea, con la pregunta, es como cuando Yahushua explica, si uno ve a una mujer y la desea en su corazón, ya pecó con ella. Entonces igual, en cierta forma, si uno se quiere matar, pero no lo logra, pecó, porque se quería matar. Incluso, aunque con solo pensarlo, pero es por eso que necesitamos arrepentirnos de esos pensamientos. Por ejemplo, yo les he mencionado lo de la depresión que yo pasaba en el pasado, y, y me he tenido que arrepentir varias veces de ese pensamiento, por más que nunca lo llevé a la acción. Adán y Eva, ¿qué idioma hablaban? Hebreo. Ahora, como acabo de mencionar, Lashon Hara, las palabras Lashon Hara, al hebreo se le llama Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh. O sea, la lengua apartada. Y ese era el lenguaje que hablaba. El original, no el hebreo de hoy en día, que es un poco diferente. ¿Cuánto tiempo duraría cada sello? Días, meses, años de los 7 años. Esto que voy a decir es, ¿verdad? Es un cálculo, no tiene que ser exacto, ya puede hacer lo que él quiera, obviamente, pero yo lo calculé de una manera matemática, por decirlo así, y en ese caso, cada sello de los primeros 4 se daría en cuestión de unos 6 meses de diferencia. Primero, después 6 meses después, segundo, 6 meses después, tercero, 6 meses después, cuarto. El quinto, ahí considero que ahí es donde ya se empieza a cortar el tiempo, como los dolores de parto, ¿verdad? Las contracciones, se acorta, porque el quinto y el sexto suceden en cuestión de menos meses. Ahora, el quinto no se va a notar aquí en la tierra. El quinto ni cuenta nos vamos a dar, a menos de que Yahweh nos revele algo ahí grande de otra manera, porque el quinto es cuando los mártires, los que están en el paraíso, le dicen a Yahweh, ¿qué? ¿Hasta cuándo vamos a estar aquí? Obviamente no de una manera retadora, ¿verdad? Simplemente están preguntando. Y Yahweh les dice, denle un momento hasta que sean reunidos con el resto de los que tienen que morir por la obra. Básicamente, principalmente los 2 testigos. Entonces le está diciendo, una vez que mueren los 2 testigos, ya se puede dar la resurrección. Que era similar a lo que mencioné ahora, cuando Yahushua murió, salieron unos muertos. Entonces, y también digo eso porque me parece que el Apocalipsis indica que de los últimos 7 años, los primeros 6 sellos se dan en cuestión de 2 años y tal vez un par de meses, una cosa así. Por el hecho de que el sexto sello, todo indica, por como lo dice la escritura, que sería cuando empieza el milenio. Entonces hay a un inicio de año, así como inicio de año es cuando empiezan los sellos mismos. Entonces por eso digo 2 años, porque después las trompetas, 7 trompetas en cuestión de año y medio. Entonces ahí vemos cómo si 6 sellos tomaron 2 años, ahora 7 trompetas toman año y medio. Eso muestra que se va cortando los tiempos entre una y otra plaga. Y eso lo digo porque la 7ª trompeta, obviamente es la última, que es cuando los escogidos son cosechados, y eso sucede en la mitad de los 7 años, o sea, al final de los primeros 3 años y medio. 2 más 1 y medio, 3 y medio, ¿verdad? Y después vienen las 7 plagas postreras, que pueden pasar en cuestión de días, por el hecho de como lo dice la escritura, parece que sucede uno tras otro, pero puede durar 1260 días, que es el tiempo que vamos a estar en el lugar preparado. Por ende, en realidad se puede extender durante esos 3 años y medio. Y al final viene la guerra de Armagedón. A ver qué más tenemos por acá. Jeremías 48:17 y Jeremías 50:13 se cambia Edom por Babilonia. ¿Por qué? Qué buena pregunta. Y lo digo por el hecho de la respuesta. Me parece que es interesante. Porque Edom se convirtió en Roma. Y Roma es la gran ramera de Babel, Babilonia. Entonces se hace el intercambio porque son el mismo espíritu. Pero voy a leerlo para ver más al respecto. Jeremías 49:17. Edom se convertirá en espanto. Jeremías 49:17. Todo aquel que pase por ella se asombrará, se burlará de todas sus calamidades. Y Jeremías 50:13. Jeremías 50:13 dice: por la ira de Yahweh no será habitada, sino que será asolada por completo. Todo aquel que pase por Babel se asombrará y se burlará de sus calamidades. Esos 2 versos, a pesar de que uno dice Edom, el otro Babilonia,
obviamente por si algo están en diferentes capítulos, entonces habría que leer los 2 capítulos para llevar así la línea de cómo pasa uno al otro, pero en sí es porque en el aspecto global, obviamente no, de esto no del mundo. Ah, Jeremías. Jeremías 49:17, Jeremías 50:13. Está profetizando que Edom sería Babilonia, de la cual se menciona en Apocalipsis 17:18, la que le pasaría esto. Entonces ahí por si algo está el capítulo explicado y voy más a fondo. Daría. Bueno, iba a leer Jeremías 25:29. Jeremías 25:29. Porque yo comienzo a causarle mal a la ciudad en la cual es invocado mi nombre. En la cual es invocado mi nombre, porque es la ciudad donde llegaban a buscar al Padre en el templo, entonces invocaban, o se debía invocar el nombre, pero lo prohíben. De hecho, este es uno de los versos que muestra que no hay que prohibir mencionar el nombre, porque entonces Yahweh se estaría contradiciendo. Vengan a mi ciudad, invoquen el nombre, pero es prohibido invocar mi nombre, tengan cuidado. Y yo, ¿what? ¿Verdad? Y eso es lo que dicen los judíos. Ahora, me imagino que el hermano va a decir que hay otras traducciones que ponen la ciudad que lleva mi nombre. Lo cual es posible, obviamente. 25:29. Porque yo comienzo a causarle mal a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los habitantes de la tierra, dice Yahweh de los ejércitos. Hay que particular que dice la ciudad que lleva mi nombre y después toda la tierra, que se conecta con lo que decías. Dice el 29 aquí en hebreo. Ajá. Dice, porque he aquí en la ciudad en que se invoca mi nombre. En hebreo. Lo estoy traduciendo literalmente, obviamente. En hebreo sería Ki hinei ba'ir asher nikra shemi. Ajá, que eso es lo que te iba a decir. Estamos conectados, mi hermano. Toda esta espeta, hermano. Sí, porque hay un dicho, bueno, yo los dichos soy malísimo, parezco el Chapulín Colorado, pero o sea, el pueblo, o en sí, no es, ya se me fue la palabra que quería decir, pero una nación no es la tierra, una nación es su pueblo, es su gente. O sea, que el dicho es como así, es la gente, su gente, ¿no? En el sentido de que, bendito Yahweh, uno viene a México, por ejemplo, y conocemos un montón de gente que somos hermanos, como si fuéramos de la misma nación, pero estamos en 2 países completamente diferentes, con diferentes, en algunos casos, leyes y cosas así, pero somos uno. Ah, exacto. Costumbres, acentos, cosas así, pero somos el mismo espíritu y quizá no, sí, también tradiciones, también en carne, porque somos del mismo pueblo. En el caso de los latinos, ¿verdad? La mayoría venimos de Israel, bendito Yahweh. Entonces también por eso, que eso es parte de lo que utilizo para explicar cuando Yahushua dice, cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. En 2 de las 3 veces que dice eso, dice, los que estéis en Yahudá, huid a los montes cuando vean esto. Yahushua, la escritura dice que en Yahushua somos uno, o sea, somos Yahudim, entonces somos Yahudá. Por ende, los que sean Yahudim o los que sean Yahudá, donde sea que se encuentren, huyan, porque en ese momento van a llevarse a uno y dejar a otro, todo eso que vemos en números. Perdón, Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 17. Ahora, en cierta forma, qué bueno que se cortaron las preguntas, porque si no, nunca hubiéramos terminado, porque todavía hay. Entonces, argumentan que los judíos cambiaron de Jerusalén a Jerusalén. Ok, si dan ese argumento, yo tendría que ver pruebas, en el sentido de evidencia de cómo antes estaba escrito Jerusalén y ahora lo escribieron Jerusalén. Por ejemplo, que los masoréticos hubieran quitado una letra, por decirles algo, porque Jerusalén no se escribe Yud Hey Reish, se escribe Yud Reish. Entonces ahí es como que están metiendo una letra Hey, que si los judíos la quitaron, me gustaría ver evidencia de cuándo la quitaron, cómo la quitaron. El por qué lo entenderíamos, pero el cuándo y cómo sería la pregunta. Y esos versos que me ha mencionado, leyéndolos bien, no se está refiriendo a que esa ciudad tiene su nombre, sino que en esa ciudad se invoca su nombre, y como he dicho, es en el templo que estaba en la ciudad donde estaba su nombre, porque eso sí lo dice un montón de veces Yahweh, el templo donde puse mi nombre. Y como dije, Yahushua es el templo, y él dijo, vengo en nombre de mi Padre y no me recibes.
Y es el nombre del Mesías el que nos salva, no el nombre de Jerusalén. ¿Estamos? Entonces, obviamente, si es Jerusalén, lo llamaríamos Jerusalén, pero no es lo que veo en la escritura y no es lo... Porque, repito, que me parece una explicación muy hermosa, lo de Yahweh Yireh. Abraham le puso Yahweh Yireh a ese lugar. Entonces Yireh está dentro de el nombre de ese lugar. Ahora, ahí sonaría Yireh Shalem, pero obviamente el cambio que se hace ahí con la conjugación hace que cambie un poco. Hay una pareja dada por el Padre, sí, no para todo el mundo. En la mayoría de los casos sí, porque por ejemplo el deseo sexual es uno de las principales pruebas de la vida. Entonces, una de las formas de lidiar con eso es el matrimonio. Estar bajo la ley para poder disfrutar de la relación sexual dentro de los límites. Exacto. Sí. Entonces, ya se me fue la pregunta. Se habla, por ejemplo, en el judaísmo, y estoy de acuerdo por el hecho de que tiene sentido, de que así como cuando Adán bajó, Yahweh separó después a Eva, cuando un alma va a entrar a este mundo, Yahweh la separa en dos cuerpos, que después él se encarga de que se encuentren y se casan. Entonces, el creer que Yahweh le tiene una pareja a cada uno, no debería, porque eso es lo que el enemigo va a hacer, por si algo, no debería hacer que la persona diga, ¿y si esta no es la persona con la que yo ya casada? ¿Y si esta no era porque tuvimos un pleito ayer? Entonces, sí, exacto, cosas así. Eso es el enemigo tratando de traer adulterio, problemas y demás. Si usted está casado con esa persona, esa es la persona con la que tenía que estar casado. Incluso, por ejemplo, y yo sé que esto es muy doloroso, pero si llega el divorcio, era necesario pasar por eso para algo que tenía que aprender, para rectificar algo, pagar algo, en muchos casos, ¿verdad? El matrimonio, cómo se pagan las cosas. Estoy pagando, ¿qué estoy pagando? Entonces, en sí, Yahweh es el que se encarga de los matrimonios. Hay una historia de una reina que un día dijo, ¿cómo que el Todopoderoso es el que casa? Yo tengo la autoridad de todo el poder aquí, y por ende yo voy a casarlos como me dé la gana. Entonces trajo a 50 personas, 50 hombres, 50 mujeres, y dijo, usted se va a casar con este, usted se va a casar con este, usted se va a casar con este. Y con los días empezaron a llegar, uno tuerto, el otro cojo, el otro muerto, etcétera, y dijo, ¿pero qué es esto? O sea, vio que el matrimonio no es así, no es algo que lo hace el hombre, es algo que Yahweh se encarga. Entonces, en general, sí, cada persona que viene al mundo tiene otra parte con la cual se llega a unir a través de la vida. Pero en específico, la escritura habla de los eunucos espirituales. Entonces, si hay personas que tienen que venir al mundo a servir a Yahweh a tal punto que no pueden estar con una pareja, porque eso lleva su tiempo, su dedicación y demás, por supuesto, siendo, por decirlo así, su pareja la congregación, al ser un representante de Yahushua, entonces quiere decir que esa persona Yahweh la mandó sola con esa función. Y es posible que esa persona haya tenido a una esposa en el pasado, si es que reencarnó. Pero si su esposa ya rectificó suficiente o ya hizo su misión, no tiene que volver a bajar con el hombre. ¿Sí me explico? Entonces hay eunucos espirituales, los que se mantienen apartados o sea, no se casan para poder dedicarse al ministerio, por ejemplo. Entonces ahí ya vendría siendo un poco diferente. Dice André, o algunos estamos para permanecer sin pareja. Sí, algunos, pero no todos. Y en la mayoría de los casos, la prueba de eso sería si tiene el don de la continencia, el don que tenía Pablo, que él dijo, si tiene este don que yo tengo, mejor no se case. Pero por la fornicación, si no tiene el don, cásese para no caer en pecado. Y si está diciendo cásese, es porque hay una mujer ahí para esa persona. Entonces se podría decir que si no se tiene el don de la continencia, es porque ahí anda su pareja por ahí, en algún lado. Y eso me lleva a otra cosa que confirma lo anterior que dije, bendito Yahweh, de que si una persona tiene problemas de lujuria, eso es lo que tiene que venir a rectificar en esta vida. Y el matrimonio va a ser la cura, el remedio, en Yahweh obviamente. Pero si una persona ya rectificó eso en una vida anterior y vuelve a venir, sería para rectificar otra cosa. Y por ende tendría continencia, por ejemplo, como para no necesitar casarse. Quizá tenga problemas de ira, tiene que controlar eso, etcétera, etcétera. ¿Me explico?